Bueno, de nuevo, bienvenidas a todas. Mi nombre es Estefanía Nieto y formo parte del departamento técnico de Pure Skincare con marcas como Perricón MD. Hoy tenemos el placer de compartir esta masterclass con todo el equipo de Mesburg, uno de nuestros centros de cabecera en la zona norte, que nos apoya desde esa filosofía perriconista, todo lo que es ese tratamiento holístico donde trabajamos nutrición, suplementación y cuidado facial. Y bueno, que hoy querían ofreceros una técnica complementaria que os ayudara a potenciar los resultados con los tratamientos que tenéis en casa, vuestras rutinas diarias, y potenciar los resultados también de los tratamientos en cabina. Muchas veces tenemos resultados un poquito limitados porque no tenemos tanta constancia y no trabajamos de manera global, haciendo ese efecto más de 360 grados. Entonces, mi objetivo hoy es daros las herramientas para poder abarcar un entrenamiento facial completo, todo lo que sería tercio superior, zona central y tercio inferior, para que podáis trabajar de manera general un efecto lifting en todo el rostro. Es verdad, como comentábamos anteriormente, cuando preparábamos esta masterclass, que se podría personalizar, se podrían hacer ejercicios más concretos dependiendo del tipo de envejecimiento de cada piel y de cada persona. Nosotros vamos a trabajar de manera general para conseguir ese efecto lifting, que al final es lo que a todas nos suele preocupar, y os daremos unas herramientas básicas. Más allá de esto, pues siempre podéis ampliar y siempre podéis consultarnos lo que necesitéis. Bueno, antes de empezar en sí lo que es el paso a paso, aunque os resulte un poquito pesado, me gustaría insistiros en encender las cámaras, en compartir este ratito conmigo, porque vamos a ir haciendo un entrenamiento. Entonces, lo ideal es que os vayáis viendo, igual que me vais a ver a mí hacer todos los movimientos, poner esas caras y tener ese momento de ejercitar la musculatura facial, pues sería interesante que vosotras mismas lo fuerais repitiendo y nos fuéramos viendo entre todas, también para que os ayude un poquito a corregir algunos movimientos. Daros cuenta que el yoga facial es un entrenamiento pasivo, es un entrenamiento estático. ¿Qué quiere decir esto? Porque no vamos a contraer mucho los músculos, no vamos a hacer un movimiento muy activo, sino que vamos a intentar disociar, concentrarnos en los músculos que vamos a trabajar y hacer un movimiento siempre con puntos de anclaje para ayudarnos a movilizar el músculo sin generar arrugas y contracciones en otras áreas que no nos gusten o que no deberíamos activar. Entonces, es muy interesante pues, que vayamos viendo y que yo os pueda ver para que os pueda ir indicando si el movimiento está bien hecho, cómo tenemos que concentrarnos en ese músculo en concreto. Entonces, bueno, ya os lo he dicho, si os apetece, yo encantada de compartir este ratito. Muchas gracias, María, por verte de nuevo. Bueno, también antes de empezar lo que es el paso a paso, me gustaría hacer un pequeño inciso en reflexionar sobre lo que vamos a trabajar. O sea, muchas veces buscamos un efecto lifting cuando acudimos a nuestro centro o pedimos una prescripción de producto, siempre intentamos hacer ese efecto pues tensor, pero tenemos que pensar que al final la parte superficial de nuestro tejido necesita una estructura interna. Necesitamos pues una masa ósea, unos paquetes grasos y necesitamos una musculatura que sostenga todo ese tejido que queremos reafirmar. Entonces es muy importante que tengamos constancia y que entrenemos a esos músculos. Vamos a intentar reeducar la musculatura facial. Y para que le deis un poquito más de importancia, daros cuenta que hoy vamos a trabajar una pequeña parte de esa musculatura, pero los músculos faciales son aproximadamente los 47 músculos que llamamos de la mímica. Estos Así. músculos se activan y Ay, se mueven. madre. No. Disculpar un Por segundo. la noche tampoco. Voy a desactivar el audio, Rebeca, discúlpame, para que el resto nos puedan escuchar bien. Que muchas veces que al conectarnos se queda activo e interfiere un poquito en el sonido de los demás. Igualmente, si en algún momento queréis decirlo, pues podéis participar. Bueno, os decía que toda esta musculatura sobre la que hoy vamos a trabajar es una musculatura que se activa y se mueve directamente desde el cerebro emocional, que llamamos lo que es el sistema límbico, con lo cual cómo nos sentimos y cómo estamos emocionalmente va a interferir en cómo envejezcamos en el rostro. O sea, las arrugas que vamos a ir encontrando, esa flacidez, esas líneas marcadas, están directamente relacionados con cómo nos sentimos. Entonces, es muy importante que hoy dediquemos este ratito y que busquemos esos 10 minutos al día para estar con nosotros, dedicarnos un rato al entrenamiento y tomemos conciencia de todo esto.
Bueno, dicho todo esto, ya no me entretengo más. Vamos a empezar un poquito con el calentamiento. Como todo entrenamiento, incluso el del gimnasio, calentamos un poquito antes. ¿Qué es lo que vamos a activar? Pues vamos a activar la zona de cuero cabelludo. Mi objetivo es movilizar todo este área para conseguir activar la circulación, ya que para poder empezar con este tercio superior, el músculo occipitofrontal se empieza en esta área, pero termina en la base del hueso occipital. Entonces necesitamos que el riego sanguíneo y todo lo que es el cuero cabelludo se despegue. Para eso vamos a hacer trazar líneas como si fueran gajitos de una naranja hacia el centro de nuestra cabecita, haciendo movimientos circulares que nos ayuden a activar. Veis que yo cuando hago ese movimiento circular intento movilizar todo este área. Normalmente este área está muy pegado, está muy adherido, no hay suficiente riego sanguíneo y esto no solamente afecta a nuestro casco mal ajustado que llamamos, sino que también puede afectar a lo que es ese riego sanguíneo. Si veis que paro en algún momento es que estoy admitiendo, ¿eh? Puede afectar a ese riego sanguíneo que llega a nuestro cabello. Por lo tanto, si tenemos ese cabello desvitalizado, sin fuerza, que está sufriendo caída por todo el cambio de estación, nos puede venir muy bien también hacer este tipo de masajes. Vale. Una vez que hacemos ese amasamiento circular, ahora vamos a hacer ligeras tracciones. ¿Veis que yo cojo un poquito el cabello? Se trata de generar esa tracción, hacer ese estiramiento sin que sea doloroso. Intentar siempre hacerlo hacia atrás, sin dañar el cabello, simplemente notando el efecto de despegar ese cuero cabelludo y conseguir movilizar un poquito el área. Al igual que hacemos este calentamiento, podríamos hacer ejercicios de rotación del cuello, hacer estiramientos, que las posiciones que tenemos hoy en día teletrabajando son un poquito más incómodas. Entonces, siempre ejercitar un poquito antes. Vamos a empezar con lo que sería el lifting en la zona de la frente, que es una zona donde normalmente vemos pliegues bastante profundos, vemos zonas pues, de la musculatura pues, bastante contracturada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar? Hacer ese efecto de lifting para recolocar este casco que llamamos. El primer movimiento que vamos a hacer, bueno, antes de empezarle, explicaros un poco que los movimientos suelen ser 2 o 3 series de 5 o 10 segundos. Ir aumentando de manera progresiva, por lo que yo os voy a mostrar el movimiento, vamos a trabajarlo durante 5 segundos, relajaremos la musculatura y volveremos a repetir. Hoy haremos 2 series, pero en casa podréis ir aumentando y aumentando el tiempo que trabajáis ese músculo, ganando resistencia, ¿vale? Vamos a trabajar con un movimiento que va a apoyar sobre la zona de temporal y vamos a abarcar toda la zona de la frente. Entonces colocamos nuestras manos y apoyamos la parte exterior de la mano sobre el músculo temporal. De lo que se trata es de elevar, activar y ampliar este músculo, de relajarlo. Entonces, posicionamos las manos, recordar siempre que hay una presión sobre el temporal y vamos a hacer ese movimiento de apertura y elevación. Os voy a ir contando y después lo vuelvo a repetir. Un segundito que estaba entrando, ahora sí. Vamos a ello. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos musculatura. Es importante que hagamos ese movimiento de elevar y de abrir hacia el exterior. María, disculpa, te silencio micro. Vale. Volvemos a repetir la segunda secuencia. Abrimos y elevamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y relajamos. Podríamos, como hemos dicho, aumentar el número de repeticiones y los segundos. Vamos a hacer la última para que cojamos bien el movimiento, apoyar bien en esta zona de temporal y abrir. Vamos a por el último paso. Ahí veis en el lateral cómo está apoyado. 1, 2, 3, 4, 5. Aguantamos un poquito más. 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando soltamos tenemos que notar cómo el músculo se relaja. Hemos empezado trabajando esa zona frontal, pero hay un músculo, el músculo orbital, que es muy importante también ejercitarlo, porque es un músculo que es redondo por completo, ovalado más bien, y que tiene, por un lado, zonas que tienen tendencia a relajarse y a descolgarse, que es este temido párpado fijo que se descuelga, pero por otro lado tenemos patrones también de un poquito más de tensión, contracturas que podríamos llamar musculares en esta zona. Entonces, para ello vamos a trabajar con 2 movimientos. El primero enfocado a trabajar la firmeza en ese área. Y igual que este movimiento le llamábamos el de la gorra, vamos a hacer el movimiento de la visera.
Estos tips os los voy dando para que recordéis cómo es el movimiento. Este movimiento se trata de apoyar nuestro dedo índice sobre la ceja y aquí empezamos ya a ver ese movimiento de disociar, de concentrarnos en un músculo. Vamos a hacer ese efecto de intentar elevar la ceja, pero cuando activemos e intentemos elevar, nuestra mano tiene que sostener el músculo para activarlo, pero no contracturar y no plegar ese área. Vale, vamos a ello. ¿Veis que yo intento elevar? Subir la mirada os puede ayudar, pero mantengo fijas mis manos. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y relajo. Tenéis que notar un poquito de activación y un ligero calor en este área. Tenéis que notar que el músculo está trabajando, pero siempre es importante que al intentar elevar haya como un anclaje para evitar que se contracture, se arrugue el resto de áreas. Podemos hacerlo como está haciendo la doctora, apoyando solamente un dedito si nos resulta más cómodo. Es yo ejercito y mantengo con mis manos. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. ¿A qué nos va a ayudar? A trabajar este área frontal, el orbicular y sobre todo a trabajar estas áreas. Aquí tenemos siempre patrones de muchísima tensión, tenemos varios músculos. Tenemos por un lado el corrugador, que es un músculo que está en forma horizontal y que forma esas temidas líneas de fruncir el ceño que parece que estamos un poquito enfadados, y tenemos también el procero y el superciliar, que están de forma vertical y que forman esa arruga horizontal que es menos común. Entonces, todos estos movimientos nos van a ayudar a estirar y a relajar, a romper esos patrones de tensión, con lo cual estamos trabajando de manera global todo ese área. Pero nos falta, como hemos dicho, este área más exterior, la zona orbicular, lo que llamamos esas patitas de gallo, que suena muy mal, pero que son esas arruguitas que tanto nos molestan. Para trabajar esa zona necesitamos estirar y trabajar la zona inferior del orbicular para que estiremos y descontracturemos esa zona. Para ello vamos a utilizar nuestro dedo índice y lo vamos a trabajar sobre párpado inferior. Cuando trabajamos esta área es una área muy delicada, no hace falta generar presión, solamente apoyar sobre la zona. Y tenéis que imaginaros, perdonad un segundito que estoy admitiendo por aquí, ya está. Ahora sí. Os decía, tenéis que imaginaros un efecto como si nos deslumbrara una luz. Imaginaos que tenéis una luz de frente y deslumbra para activar la zona de párpado inferior. Entonces nosotros apoyamos para que haya ese anclaje. Intentamos, ¿ves?, cerrar casi por completo como si nos deslumbrase. Entonces vamos a aguantar ahí intentando cerrar 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos. Tenéis que notar como si el párpado vibrase, como ese momento en el que el párpado tiene como ese pequeño tic. Ese momento es en el que estamos activando la zona inferior. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5. Y abrimos bien cuando terminamos. Vamos a hacer la última repetición un poquito más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí. ¿Cómo complementamos este área una vez que estamos ya aprendiendo a trabajar esa musculatura? Pues con uno de los productos más conocidos, que es de la línea Acylglutathione, esa línea doradita, y que se llama Acylglutathione Eyelid Lift Serum. Es un producto diseñado para párpado fijo. Entonces, para todas aquellas que les preocupa o el descolgamiento del párpado o prevenir lo que puede ocurrir si tenemos un párpado amplio, os recomiendo que utilicéis este producto. Imaginaros que estéis haciendo el entrenamiento en casa, estaríais con la piel limpia y toda trabajada. Hacéis ese entrenamiento hasta ese área y depositamos una pequeña cantidad del serum bajo la línea de la ceja y sobre. Veis que yo hoy voy un poquito maquillada porque he tenido otras cositas, lo ideal es eso, la piel limpia. Una vez que lo hemos depositado, para completar ese movimiento vamos a hacer un efecto de elevar y alisar. Lo que estamos buscando es relajar esa musculatura central, ayudarnos a elevar y a reafirmar y llegar a esta zona externa y relajar. O sea, es un movimiento de elevo y aliso, elevo y aliso.
Podemos hacerlo con los deditos que más cómodo nos resulte. Ves que yo estoy trabajando el dedo corazón, dedo índice o anular. Podríamos hacerlo también con el dedo corazón y el pulgar. Ahí. Bueno, ¿veis diferencia? Al final, ¿esto qué va a conseguir? Es muy drástico, ¿eh? Os podéis reír porque yo cuando me veo también pienso, ostras, y yo pensé que lo tengo firme. Realmente aquí lo que buscamos es, después de activar la musculatura, introducir principios activos porque el riego también aumenta, que mejoren y que eviten esa degradación del colágeno. Estamos intentando evitar que se vaya degradando y se vaya descolgando. Entonces, al final es un trabajo en sinergia. Activo musculatura, activo riego sanguíneo y aporto un principio activo para que trabaje mucho mejor. Vamos a pasar ya al siguiente tercio, la zona central, que es una zona además que con todo el tema de las mascarillas está sufriendo mucho porque tenemos una pérdida de densidad, de volumen en este área muy importante. Me encuentro mucha gente que me comenta, es que Estefanía, desde que utilizo mascarilla parece que el peso ha hecho que pierda volumen, que el pómulo se quede mucho más plano. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque tenemos, por un lado, la estructura ósea, tenemos lo que llamamos la grasa malar, un paquete graso que está en la superficie del tejido y que es muy delicado. Cuando apoyamos esa mascarilla y generamos una presión constante, ese tejido, ese paquete graso se va desplazando y va llegando a otras áreas donde no nos interesa tener esos volúmenes. Entonces, es aún más importante trabajar la musculatura. Necesitamos trabajar cigomático inferior y superior y también hacer esa apertura de los senos nasales. ¿No notáis la sensación desde que llevamos mascarilla de que no respiramos tan bien, de que la inhalación no se hace tan completa? Pues lo primero que vamos a empezar antes de trabajar esos 3 movimientos de ese área es activar y abrir esas fosas nasales. Entonces vamos a hacer un movimiento muy sencillo con el dedo índice y el dedo corazón. Vamos a apoyar justo en el lateral de nuestra nariz hacia el pómulo y vamos a generar una ligera presión y apertura. Y simplemente os voy a pedir que respiréis profundo. ¿Veis que al soltar el aire yo suelto? Ay. No hace falta hacer mucho más, pero sí que toméis conciencia de la sensación de respirar de manera mucho más profunda. Y ahora ya sí, vamos a empezar trabajando un movimiento que llamamos la gran sonrisa. Este movimiento va a trabajar lo que es la zona del cigomático inferior, nos va a ayudar a estirar. Para ello vamos a utilizar nuestras manos haciendo ese movimiento que va a hacer un efecto de continuar la sonrisa. Entonces, ¿qué os voy a pedir? Que sonriáis. Podéis hacerlo con las manos hacia este lado o mucho más fácil hacia acá, que es un movimiento como más intuitivo. Entonces, vamos a hacer ese efecto de sonreír sin gesticular demasiado. No olvidéis que al final disociamos esos músculos. Entonces, buscamos una sonrisa y con las manos hacemos la apertura hacia el exterior. Y lo ideal es mantener y trabajar durante 5 segundos. Entonces, vamos a ello. Hacemos la sonrisa. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos. Repetimos. Sonrisa. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos. El último 10 segundos y hacemos ese movimiento importante que llegue hasta el final. Sonrisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, importante que lleguemos a este área porque aquí hay otro patrón de tensión muy importante de todos los músculos que contribuyen en la masticación. Entonces es importante que esta zona también la soltemos un poquito. El siguiente movimiento que vamos a realizar es un movimiento muy sencillo, el de la V. Utilizamos estos dos dedos para activar. Se pueden utilizar en varias áreas. En este caso ahora vamos a activar la zona del pómulo, la mejilla. Entonces este movimiento es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque realmente apoyamos y tenemos que activar esa musculatura, pero no se ve un movimiento muy real. Entonces tenemos que sentir cómo activamos ese músculo, cómo elevamos el pómulo. El apoyo es siempre muy suave, no necesitamos presionar demasiado. Vamos a intentar subir el pómulo y aguantar 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí.
Un segundito más para que lo practiquéis mejor. ¿Notáis cómo eleváis? ¿Notáis cómo se activa ese área? ¿Sí? Vale, a las pocas que os veo, si veis que no lo conseguís, me vais diciendo, ¿eh? Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Es como intentar sonreír fuerte, pero sin forzar la zona del orbicular. Simplemente subiendo el pómulo. Vamos a por la última con 10 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al soltar, tenéis que notar la sensación de que habéis trabajado ese área, ese cachetito que tanto nos preocupa y que queremos mantener firme. Y vamos al último movimiento que llamamos el cáliz. Este movimiento es un movimiento que nos ayuda a trabajar todo lo que es el cigomático superior. Vamos a colocar todo lo que es el lateral de nuestra mano y el pulgar agarrando el final del hueso del pómulo. ¿Ves que el hueso del pómulo donde nos marcamos ese polvito bronceador que tanto nos gusta? Pues justo ahí. Entonces hacemos ese movimiento ahí. Tenemos que apoyar bien y tenemos que, una vez que estamos estirando y elevando, mantener los labios cerrados hacia adentro, como si quisiéramos cubrir nuestros dientes. Ese movimiento es, ¿vale? Entonces, la primera vez lo voy a hacer sin el movimiento de los labios para llevaros la cuenta y el siguiente me callaré y continuaremos esos segundos para que veáis el movimiento correctamente, ¿vale? Apoyamos las manos, un segundito que tenemos a Rebeca conectándose. Ahí, vale. Os decía, ahí, apoyamos. Ahí, ahora está bien. Y vamos a ello. 1, 2, 3, 4 y 5. Y relajamos. Vale, ahora lo voy a hacer sin hablar, con el movimiento y la posición correcta de los labios. Tenéis que notar una ligera tensión en este área para notar que lo estamos haciendo bien. Para los que tengáis bursismo, para los que apretéis mucho la mandíbula, os tiene que molestar un poquito. Entonces, relajar un poquito la presión, no estiréis tanto si veis que el dolor es muy molesto, ¿vale? Vamos a por la última y aguantamos esos 10 segunditos para hacer ya el entrenamiento perfecto. Vamos a ello. Y 10. ¿Notáis esa zona trabajadita? Muy bien. ¿Con qué producto podemos complementar este efecto de lifting? Bueno, pues para ello he elegido un producto que yo creo que casi todas las perriconistas debéis conocer. Con la luz no se ve muy bien hoy. Cualquier duda que tengáis de los nombres de los productos, cualquier cosita, nos lo podéis comentar, ¿eh? Porque no se ve demasiado. Son los de Mae Firming Pads. Este producto son unos discos impregnados en DMAE, son unos discos de algodón bien impregnaditos que trabajaremos como nuestro tónico reafirmante. Podemos utilizarlo en todo el rostro, de hecho deberíais aprovecharlo para todo el área, pero sobre todo donde más vamos a hacer hincapié va a ser en esta zona y en el contorno del óvalo. Entonces yo os voy a ir enseñando cómo trabajarlo. Imaginaros que mi piel está limpia, como deberíamos haber hecho, y vamos, voy a ir trabajándolo de arriba hacia abajo y haciendo bien hincapié en toda la zona que hemos trabajado. Desde la línea de la mandíbula hacia el exterior. Y mantenemos 4 segundos. Vale. Siguiente línea. Y mantenemos 4 segundos. Los 4 segundos son importantes porque es el anclaje del movimiento. Estamos reeducando al músculo y tenemos que decirle dónde se tiene que quedar. Vamos a trabajar esa zona de rictus que de manera indirecta hemos trabajado con los movimientos del pómulo. Cogemos esa zona de pliegue y la elevamos. Es como si cogiéramos el cachetito y lo mantuviéramos ahí firme. Ahí. Y nos llevamos ese área hacia la zona del final del pómulo y la sien. Y aquí mantenemos esos 4 segunditos. Por último, trazamos una línea que termine de definir ese pómulo y que finalice justo en la sien.
Y una vez que hemos trazado ese área, vamos a la zona frontal, desde el nacimiento de la ceja hasta el nacimiento del cabello. Recordar que aquí tenemos un casco mal ajustado, necesitamos reajustarlo de nuevo. Ahí, 4 segunditos. Y de la cola de la ceja, igual, hacia el exterior. Y mantenemos esos segundos. Damos la vuelta al disco y continuamos por el otro ladito. Evidentemente, aunque yo me esté centrando en la zona facial, con los demás Firming Pads podemos trabajar también la zona de cuello, la zona de escote. Ahí mantenemos. Elevamos. Vamos a Pilar ahí observándonos. Pobre que no tienes el producto. Bueno, ponte como nota mental probar los de Mae Firming Pads para que veas el efecto. Ahí. Es probable cuando lo probéis por primera vez que notéis la sensación de activación, de hormigueo, ¿eh? Entra dentro de lo normal. Es el producto más concentrado en DMAI. Entonces, notar actividad significa que el producto está trabajando. Bueno, de hecho nosotros al DMAI siempre lo llamamos el entrenador personal de la piel. O sea que es como nuestro aliado para ese yoga. Y aquí este último tramo. Ahora notamos la sensación un poquito reafirmante y la sensación de activación. Y como hace María José, podemos seguir trabajando este área también si quisiéramos para terminar de definir ese óvalo facial. Bueno, nos vamos a concentrar, una vez que ya sabemos qué movimientos, con qué producto potenciamos ese área, en el tercio inferior. El tercio inferior realmente es difícil quedarse con 2-3 movimientos que engloben todo el área, porque daros cuenta que aquí tenemos otro músculo, el orbicular del labio, que da la vuelta a toda la zona. Y ocurre lo mismo que con el del contorno, que tiene zonas que se relajan, otras que se contraen, y es un músculo bastante difícil de trabajar, dado que también le utilizamos mucho. Entonces, he seleccionado 3 movimientos que nos van a ayudar a trabajar de manera global, estirar y fortalecer algunas áreas. El primer movimiento lo llamamos el de la OA. Y esto sonará muy raro, pero lo que vamos a hacer es generar un efecto a la hora de pronunciar de una O que se va a convertir, va a pasar, os lo voy a hacer un segundito y ahora repetís, ¿vale? Simplemente sujetamos la zona de rictus, ahí, y hacemos un O, A. O, A. Exactamente, hay que hacer, suena muy mal y queda un poco ridículo, pero no pasa nada. Es el O para fortalecer bien ese músculo. Entonces lo vamos a hacer, si queremos con sonido, a mí me ayuda bastante para hacer ese movimiento y si no sin él, pero durante 5 segundos. Vamos a ello. 1, 2, O. Me encanta este movimiento porque veo que todos lo estáis practicando aunque no os vea, así que me habéis dado una alegría ahora mismo. Vamos a repetirlo con 10 segunditos y ya lo damos por válido, ¿vale? Nos sujetamos ahí, veis que yo coloco los pulgares en la zona inferior para que me resulte un poquito más cómodo. Vamos allá. Aguantamos un poquito más. Ahí. Intentar al hacer la A que no sea demasiado pronunciado para que la mandíbula no llegue a desencajar. O sea, tiene que ser algo progresivo, de O, A, ¿vale? Pero sin pasarnos. Ahí. Perfecto. El siguiente movimiento que vamos a hacer es el movimiento que llamamos de la vela. Yo os voy diciendo todo esto para que asociéis. El movimiento de la vela es un movimiento que nos va a ayudar a hacer ese efecto de elevar y trabajar un poquito el elevador del labio. Nos va a ayudar a que mantengamos este arquito de Cupido que tanto nos gusta un poquito más firme. Para ello vamos a volver a hacer ese sostén, ese anclaje en la zona de rictus. Y vamos a imaginar que tenemos una vela y queremos soplarla. Entonces hay que soplar elevando el labio, pero sin llegar a fruncirlo, sin llegar a marcar mucho, ¿vale? Entonces, apoyamos y hacemos.
1, 2, 3, 4 y 5. Si alguna de vosotras notáis que tiembla el labio, que os cuesta un poquito hacer ese movimiento, podéis hacer movimientos como si lanzarais un beso, hacer así, para ayudaros a elevar este área. O sea, al final de lo que se trata este movimiento es de ganar volumen y firmeza, entonces os vais adaptando un poquito. Vamos a repetir ese momento, ¿vale? Como si fuera una velita. Hoy aguantamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos. Y vamos a por la última repetición de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Tenéis que notar activación en esa zona, en la zona superior. Luego siempre podéis ayudaros de hacer un masaje interno, de trabajar ese área, de ayudaros, por ejemplo, uy, que lo vuelco, que lo había dejado destapado. Estas son las malas costumbres. Podéis ayudaros del eyelid para trabajar también ese área del contorno, alisar, pulir, trabajar la zona interna. O sea, podríamos hacer algunos movimientos más. Yo voy a aplicar el eyelid para completar esa zona. Volvemos a aplicar una pequeña cantidad. No necesitamos mucho producto. Ahí. Y vamos a hacer un ligero masaje. Aquí os podéis ayudar de poner un poquito la lengua debajo o estirar un poquito el músculo y activarlo. Ahí. Y si tuviésemos las manos limpias, ahora mismo ya de tocar todo el producto no es posible, pero vosotras en casa que estáis con la mano limpia, podríais utilizar los dedos pulgares para trabajar la zona interna, ir trabajando ese musculito, ir activándolo y estirándolo. Ahí, como voy haciendo yo. Esto es un poquito menos higiénico ahora mismo, pero en casa podéis trabajaros esa musculatura y hacer un buen estiramiento. Y por último, vamos a hacer un movimiento que nos ayude a trabajar la zona inferior, porque aquí tenemos, aunque no lo parezca, además a mí al hablar se me nota un poquito, un patrón también de tensión. La borla del mentón se contrae un poquito y al hablar se forman esos pequeños hoyuelos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues de nuevo el dedo índice y el nuevo corazón para hacer un estiramiento de la borla del mentón. Tenemos que cubrir nuestros dientes de la zona inferior con el labio mientras apoyamos y estiramos. Vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 5 y relajamos. Ahí. Volvemos a ello. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último de 10 segunditos. 4, 5 y 10. Estamos estirando ese área y ahora ¿con qué vamos a finalizar? Porque el gran olvidado es la zona del cuello. Tendríamos movimientos para ayudarnos a hacer un estiramiento en el platisma. Yo hoy os voy a enseñar uno de ellos, que es lo que llamamos la paloma, pero aún así es una zona de musculatura bastante complicada de trabajar. Pensar que todo lo que es el movimiento y la postura que tenemos hoy en día con los dispositivos móviles, con las pantallas de ordenador, hace que inclinemos mucho la cabeza. Al inclinar esta cabeza, ¿qué ocurre? Pues que el peso de nuestro cráneo, que suele ser unos 5 kilos, ¿qué ocurre? Pues que se multiplica porque nuestra cabeza está preparada para estar totalmente alineada, lo que llamamos esa cintura escapular, esa posición correcta. Entonces, cada vez que nos ponemos así, aumentamos, multiplicamos por 4 y es como si nuestras vértebras de la zona cervical tuvieran que sostener 20 kilos de peso. Entonces, este área del cuello sufre mucho, es difícil de trabajar y de ver buenos resultados si no corregimos la postura. Intentar siempre, cuando cojáis móvil, nosotras que tenemos móvil de empresa, móvil de trabajo, o sea, personal, tenemos de todo. ¿Qué es lo que hacemos? Intentar apoyar la espalda ahí
para que cuando miremos el móvil no inclinemos la cabeza. Entonces, yo hoy os voy a enseñar un movimiento para poder estirar esa zona y para poder trabajarla, pero necesitáis hacer una corrección postural, ¿vale? Entonces, podríamos hacer también un poquito de lo que llamamos ese calentamiento. Podemos trabajar este área de los trapecios, que tenemos un patrón de tensión casi siempre muy grande, con estiramientos. Podemos masajearlos, subir un poquito hacia cervical, ahí, sin hacernos daño, ¿eh? Tiene que ser relajado. Y estiramientos que dejen caer la mano. Ahí. Igual que podemos hacer rotaciones, girar, descontracturar. Esto es algo que realmente deberíamos hacer 3-4 minutos cada 2 horas delante del ordenador, para que os deis cuenta. Y ahora ya, pues os preguntaréis también por qué me he puesto esta zona tan escotada, pues para que me podáis ver cómo se trabaja el movimiento de la paloma. Vamos a utilizar nuestra mano. Al final veréis que todos los movimientos tienen unos nombres un poquito raros. Veis que yo lo apoyo sobre la base de la escápula. O sea, lo que busco es como tener, me lo voy a poner por encima para que veáis, esa paloma ahí, y lo que voy a hacer es imaginar que tengo un pincel en la punta de la boquita y tengo que pintar la pared que tengo enfrente. Esto lo ideal siempre es hacerlo con la espalda bien apoyada. Yo no me voy a echar muy para atrás para que me podáis ver de cerca, pero lo mejor es tener la espalda apoyada y primero vamos a pintar la pared que tenemos enfrente. Entonces vamos a ello. Imaginaos que es un pincel. 1, 2, traccionamos de las manos hacia abajo, importante. 3, 4, 5 y relajo. Ahora tenemos que pintar la pared del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Girar levemente y pintarla. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos al otro lado. ¿Veis que yo siempre tracciono hacia abajo para que todo ese platisma se relaje? Vamos hacia el último lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Tenéis que notar un poquito esa activación en este área. Y para completar y hacer un movimiento, un efecto global para todo ese cuello, ese mentón, que ya sería muy difícil poder trabajarlo y que sobre todo si metemos más movimientos, que seáis constantes y lo hagáis diariamente, vamos a utilizar Colplasma Sub D. Colplasma Sub D, para la que no lo conozca todavía, porque es un producto que aunque parezca mentira, todavía es un poquito desconocido dentro de la colección Colplasma, va diseñado para trabajar todo lo que son pliegues, pérdida de densidad, de firmeza en la zona del cuello y también todo el tejido adiposo, esas células grasas que se van acumulando en el doble mentón, lo que llamamos vulgarmente la papada. Entonces lleva formulación, ingredientes, tanto con péptidos, con DMAE, como con cafeína para poder trabajar ese área concreta. Yo os recomiendo con este producto coger primero una pequeña cantidad, igual que voy a hacer yo con la espátula. Veis que lo tengo en la mano. Yo hago un ligero sellado para depositar y extender un poquito el producto y deposito sobre las áreas que vamos a trabajar. Y muy importante en esa zona. Primero vamos a trabajar ese tejido adiposo, graso. Hemos dicho que esos paquetes grasos se van desplazando. ¿Hacia dónde? Pues hacia estas áreas que llamamos las cocochas, que no nos gustan tanto, y hacia el mentón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un amasamiento nudillar. ¿Para qué hacemos esto? Pues imaginaros que es un masaje un poquito anticelulítico. Lo que buscamos es romper ese nódulo de grasita. Ahí bien. Si vemos que tenemos un poquito más de retención hacia esas áreas, podemos moverlo un poquito para después drenar. Podemos llevarnos ese pequeño drenaje y ahora trabajar la firmeza en ese área. ¿Ves que yo siempre me lo llevo para atrás? Tenemos que llevar todo ese tejido hacia la base del hueso occipital. Al final, cuando se hace un lifting, se recoge todo ese tejido sobrante, ese tejido que ha ido perdiendo firmeza, y se hace ese efecto de los 3 anillos, llevárnoslo hasta el extremo.
Y si queremos, podemos hacer un movimiento también que nos ayude a elevar. Y veis que ya no absorbe, o sea, no desliza mucho más, ha absorbido casi por completo. Daros cuenta que Colplasma Sub D es un serum, está diseñado para penetrar y trabajar a nivel interno. Entonces, después de esto ya podríamos aplicarnos nuestra hidratante y habríamos hecho un tratamiento, un efecto de entrenamiento para todo el rostro y con un efecto lifting. No sé si hasta aquí queréis que hagamos un pequeño repaso, queréis que preguntar alguna cosita, queréis comentarme algo que hayáis notado durante el entrenamiento. Ahora es el momento de que podáis participar, de que encendáis los micros, las cámaras si queréis en este último momento y me contéis o me preguntéis lo que necesitáis. Venga, que no os dé ninguna vergüenza, que es una oportunidad, ¿eh? Todo esto para aprovechar y luego cuando lo vayáis a hacer en casa que no quede ninguna duda. Bueno, yo os voy a hacer, mientras pensáis las preguntas que pueden surgiros, os voy a hacer un breve resumen. No vamos a hacer los segundos, pero sí os voy a repetir los movimientos que hemos hecho para recordarlos todos. Hemos empezado con la zona de la frente, haciendo lo que llamamos la visera y haciendo ese movimiento de elevar y estirar, aguantando esos segunditos. Después hemos pasado al lifting de la ceja, que nosotros lo llamamos la visera. Podemos utilizar un dedo o utilizar toda la mano. Tenemos que intentar elevar las cejas, pero con una posición que ancle mi mano, que evite que ese músculo llegue a subir. Lo activamos, pero no plegamos ese área. Ahí y relajamos. Y hemos pasado a la zona inferior para estas áreas más exteriores. Hemos utilizado nuestro dedo índice y hemos hecho ese movimiento que os decía como si nos estuvieran deslumbrando para conseguir movilizar párpado inferior. Hemos pasado a este área y hemos trabajado la apertura de los senos nasales. Hemos hecho una ligera presión y apertura que hemos ido relajando al expulsar. Después hemos trabajado la zona de los cigomáticos, la zona del pómulo. Hemos trabajado lo que llamábamos la gran sonrisa. Ha sido el primer movimiento que hemos hecho. Hemos sonreído, mantenido unos segundos y nos lo hemos llevado hacia el exterior. Ahí. Después hemos activado el pómulo con ese movimiento de V y ese movimiento un poquito más difícil porque había que activar sin generar presión y aguantar esos segunditos. Después hemos hecho lo que llamamos el cáliz, que hemos intentado cubrir nuestros dientes de arriba y de abajo. Recordar que siempre estaba bajo el hueso del pómulo. Ahí. Y ya nos hemos ido a la zona del tercio inferior. Aquí hemos trabajado el movimiento que nos ha gustado mucho de la OA y hemos sostenido la zona del rictus y hemos hecho esa apertura que hacía O, A, para aprender a estirar y a trabajar esa musculatura. Después hemos utilizado la vela que tenía la misma posición de anclaje, ese movimiento que sostenía la zona de rictus y hemos imaginado esa vela y hemos activado el elevador del labio. Y por último, nos hemos centrado en la zona inferior con el estiramiento de la borla del mentón, cubriendo los dientes inferiores. Pues sí. Claro. Pues esta noche, ¿qué pasa usted? Rebeca, discúlpanos, te voy a silenciar. Ahí, vale. Y hemos hecho, para completar y estirar un poquito, aparte de ese calentamiento, lo que era el movimiento de la paloma, que hemos buscado bajo la escápula. Hemos hecho ese movimiento de tracción y hemos hecho 3 pasos imaginando que pintábamos la pared de enfrente, la del lateral y la del otro lateral izquierdo. Traccionando siempre hacia abajo.
Y ahí estaría nuestro entrenamiento. Veis que sin tanto entretenimiento es mucho más rápido. Realmente son 10 minutos al día. Y 10 minutos en los que a mí me gusta decir que el movimiento es vida. Necesitamos activar y también la musculatura del rostro, porque sin eso es difícil lograr las expectativas que muchas veces tenemos con los tratamientos antiedad, con los protocolos que realizamos en cabina. Entonces, al final es un trabajo en sinergia el que debemos hacer. Bueno, no sé si os ha dado tiempo a pensar alguna pregunta que os quede ahí. Nada. Bueno, de todas maneras, os vamos a ayudar. Esta formación, esta masterclass ha quedado grabada, con lo cual después la pasaré la grabación y os descargaré todos los correos, os lo enviaré copia oculta para que no haya ningún problema y os pasaré la grabación para que podáis repetirlo. Igualmente, como os he dicho, al final esto es un entrenamiento general, entonces cualquier duda, cualquier cosita que os surja o cómo combinar con algunos productos que tenéis en casa, cómo potenciar resultados, solamente hace falta que os pongáis en contacto, tanto con todo lo que es el equipo Meshwork como directamente con nosotros, con lo que necesitéis. Estamos a vuestra disposición para ayudaros un poquito a avanzar en este entrenamiento, en este mundo del yoga facial, ¿vale? Así que por mí un placer estar con vosotras hoy y bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por pasar este ratito juntas, que sé que el tiempo es lo único que no se recupera y es lo más valioso. Así que daros las gracias y espero que todas lo practiquéis. Gracias. Gracias, María José. Un placer Muchas verte, gracias. aunque sea por pantalla. Placer. Bueno, lo dicho, os enviaré la grabación, la enviaré ya mañana para editar sobre todo la parte del principio. Si no os llega mañana el viernes como muy tarde, pero no os preocupéis que no nos olvidamos de ello, ¿vale? Que tengáis una feliz tarde. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Adiós, gracias a todas. Adiós. Adiós, gracias, gracias. Hasta luego, gracias.